Hola, buenos días. Bienvenido una semana más a nuestro tiempo aquí en la iglesia. Bienvenido a nuestro estudio de Lucas. Hoy estamos en Lucas 9 y hoy quiero comenzar con una pregunta. Cuando tú piensas en Dios, ¿qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué es lo que conmueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que le hace sentir a Dios apasionado? ¿Cuáles son los deseos ardientes que Dios tiene para nosotros los seres humanos? Pues cuando tú lees la Biblia, hay ciertos temas que tú encuentras una y otra vez. En primer lugar, Dios quiere que entendamos quién es Él. Por eso nos dio la Biblia, por eso una y otra vez envió profetas. Él quiere que lleguemos a tener un buen entendimiento de quién es Él. Pero también Dios quiere que entendamos el gran problema que todos tenemos, que es el pecado. Dios quiere que lleguemos a comprender lo grande que es nuestro problema del pecado y los efectos del pecado, porque todo lo malo que vivimos tiene o es resultado del pecado de Adán y Eva. Lo malo que hacemos, lo malo que pensamos, lo malo que vivimos y los efectos del pecado, ni siquiera logramos entender cómo nos ha afectado el pecado. Dios quiere que entendamos la grandeza de nuestro problema del pecado, pero Dios quiere que veamos su gran amor en Jesús, la ayuda que tenemos en Jesús, la esperanza, perdón de pecados, el reino de Dios, lo que significa. Él quiere rescatarnos, trasladarnos del enemigo para salvarnos, y Él quiere usarnos una vez que ya estamos en su reino y comprendemos esas cosas. Cuando ya estamos rescatados del enemigo, Él quiere usarnos para brindar su mensaje a otras personas en este mundo, los de nuestra generación. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro mundo siempre. ¿Quién es Él? El problema que es el pecado, la salvación en Jesús, y quiere usarnos para repetir el mismo mensaje en nuestro tiempo. Y cuando tú lees la Biblia lo vas a ver. Los profetas que envió en el Antiguo Testamento hablaban de estas cosas. Más claramente vemos esto en la persona de Jesús. Pero como vamos a ver hoy, también Jesús escogió, entrenó, capacitó a 12 hombres, los 12 discípulos, para que hicieran lo mismo. Y desde ahí la cadenita hasta la fecha de hoy de personas que creen en Jesús, que entienden el mensaje de Él, y Dios nos está usando en nuestro tiempo. Y hoy vamos a leer y hoy vamos a estudiar un capítulo nuevo, capítulo 9 de Lucas, con la primera vez que vemos que Jesús envía a los 12. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio con una oración y después vamos a abrir la Biblia para comenzar nuestro tiempo en su palabra. Vamos a orar. Jesús, gracias por estar con nosotros. Gracias por tener sus propósitos, de darnos una comprensión, de rescatarnos del enemigo, pero también para usarnos en nuestra generación. Oh Dios, como usaste a los discípulos en su tiempo, en su generación, úsanos, te pido y te ruego hoy, en nuestro tiempo, en nuestra generación. Haz que nuestros corazones arden con este fervor, apasionados igual, para ver tu poder en nuestros tiempos, salvando hombres y mujeres y niños de sus pecados, trasladándolos a tu reino, Jesús. Úsanos, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer ahora Lucas 9. Vamos a leer hoy versículos 1 a 9, comenzando con versículos 1 y 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús los había escogido años atrás, pasaron tiempo con Él, los estaba entrenando, y ahora llegó el momento cuando Él los envía por la primera vez
Ellos solitos, por decirlo, porque nunca solos, siempre con su presencia, pero los envía a hacer tres cosas. Uno, expulsar demonios, porque Jesús quiere siempre liberar a personas que están bajo el poder del enemigo. Jesús quiere sanar a los enfermos a través de ellos. Jesús siempre tiene compasión para los que sufren. Y para que vean y para que crean su mensaje, qué cosa mejor que de sanar a los enfermos. Y también los discípulos les dio poder para predicar. Esas tres cosas: de expulsar demonios, sanar enfermos y de predicar. Y vamos a decir, básicamente esto es lo que Jesús quiere hacer en nuestra generación también. Quiere rescatarnos del poder del enemigo. Y esto se ve de muchas formas, de muchas maneras. Hemos hablado aquí muchas veces de vicios fuertes. Podemos hablar de la esclavitud, de rencores, de odio, de celos, de envidias. Podemos hablar de ser egoísta, orgulloso, soberbio, de no tomar en cuenta a Dios, de no ser humilde. Todos realmente nacimos en el territorio del enemigo y Dios quiere ayudar a rescatarnos de allí. Podemos hablar de la compasión que Dios siente para los enfermos. En nuestro tiempo igual Dios quiere usarnos, visitar a los enfermos, orar con ellos. Y no dudamos el poder de Dios en nuestra generación. Dios puede sanar, claro. Pero también en nuestro tiempo Dios quiere que pensemos en la sanación en su reino. En su reino, en el cielo, ya no hay enfermitos en ningún lado. Porque ya no existe el pecado ahí. Cualquier pecado cualquier enfermedad es resultado del pecado, no necesariamente el resultado de los pecados de uno, simplemente porque existe el pecado en el mundo, por eso hay enfermitos, pero en su reino, en la perfección de la gloria, ya no va a haber enfermedad, y parte de nuestro mensaje es el ánimo que hay. Y sobre todo de predicar. Y hay gente que se burla de las prédicas, se burla de un sermón, se burla de un pastor, de un mensaje. Pero una y otra vez en la Biblia, Jesús predicaba, sus discípulos predicaban. Podemos leer en Hechos, Pablo, Pedro, Juan predicando. Pablo que dijo a Timoteo, predica la palabra. Y nosotros en nuestro tiempo, hay ciertas personas que Dios usa de una manera especial para predicar, pastores y maestros, pero todos en alguna forma, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación en Jesús. Y lógico, el rol de los apóstoles aquí, como estamos leyendo, es algo muy especial para ellos en su tiempo, porque Jesús, por sus milagros que hacían de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, Él estaba diciendo al mundo, mira, ellos tienen el mensaje de Dios. Los hombres no pueden hacer lo que están haciendo ellos. Fue un tiempo de cambios drásticos en la religión de los judíos. Ellos se aferraban mucho al Antiguo Testamento, y Jesús, su mensaje fue para los judíos y para todo el mundo. Estaban viviendo cambios. Y como todos sabemos, cambios en la religión son muy difíciles, y Dios quería establecer el mensaje de Jesús a través de los discípulos con estos milagros que hacían. Así que nosotros no debemos esperar hacer exactamente lo que hacían ellos, porque ellos tienen un rol muy especial. Pero definitivamente en nuestro tiempo Dios nos usa con el mismo poder para rescatar a hombres y mujeres y niños de sus pecados, y usando su mensaje en nuestras bocas. Dios nos usa en nuestra generación para compartir su mensaje en nuestro mundo. Y vemos el poder de Dios cuando Dios nos prepara para hacer esto, cuando Dios nos capacita, cuando Él nos acompaña, cuando Él abre puertas. Y cuando vemos a personas respondiendo no a nuestro mensaje, sino al mensaje de Dios. Esto es algo muy hermoso. Básicamente lo que Jesús hacía con ellos
Él quiere hacer con nosotros en nuestro tiempo también. Versículo 3. Dios dice algo muy sorprendente a los discípulos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. Ellos tuvieron que salir sin salario, sin sueldo, sin 2 mudas de ropa, sin comida, sin dinero. ¿Por qué les dijo Jesús esto a ellos? Pues tal vez en parte para que dependieran de Él, ¿no? Para ver que Dios sí cuida de los suyos. Cuando Jesús te manda en el mundo, Él provee por ti. En todo sentido. Emocionalmente, económicamente, espiritualmente. Pero en todo sentido, Él abre puertas y da lo que es necesario. Y creo que Jesús quería que los discípulos aprendieran a depender de Él en todo sentido. Tal vez también para que ellos no se enfocaran en lo material, para que ellos comprendieran que lo esencial, lo primordial es lo espiritual y no lo material. De que los corazones de ellos comprendieran, captaran la necesidad más importante que tenemos cada ser humano, es nuestra necesidad espiritual. Y yo siento de hacer lo que hacían ellos, de salir de pueblo en pueblo predicando y diciendo, Dios, danos hoy para comer, la ropa que necesitamos, un lugar para dormir en la noche. Dios provee por nosotros, no porque queremos ser ricos, porque esas son necesidades. Y mira, en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Hay muchos, hasta pastores en iglesias que lo entienden bien mal y predican por ambición personal. Tú puedes ver pastores que según pueden sanar a las personas y cobran la entrada a sus iglesias. Cada persona, 800 pesos. Cada persona, 1,000 pesos, nada más la entrada. Eso no es como deben ser las cosas, ¿verdad? Dios los envió simplemente así, con manos vacías, para que dependieran de Él. Versículo 4, en cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Jesús diciendo, mira, voy a abrir puertas por ustedes, no duden. Cuando lleguen a un lugar, nadie los va a conocer, pero yo voy a tener preparado el corazón de alguien que le va a abrir la puerta. Quédense allí. Versículo 5, si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Jesús preparándolos, no todos van a creer. En muchos lugares van a rechazarlos y rechazar mi mensaje. Pero a final de cuentas, Dios es el juez. Y ustedes tienen que sacudir el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Es decir, eso es cosa seria. De rechazar el mensaje de Jesús es rechazar el mensaje de Dios. Y un día va a haber un juicio. Y el polvo de las sandalias de los discípulos servirá de testimonio en contra de esas personas. Tú escuchaste el mensaje de Jesús y no creíste. Y para ti y para mí, en nuestro tiempo, es cosa seria si rechazamos el mensaje de Jesús. Cuando ya hemos escuchado, millones no han escuchado. Versículo 6. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Dios los usó en su generación para predicar su mensaje, para que las personas de su generación tendrían o tuvieran la oportunidad de arrepentirse, de ser perdonados, ser miembros del reino eterno de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
Tenemos que ver ahí el corazón de Dios, ¿no es cierto? Y quiero que captemos algo de la urgencia de este mensaje. En Juan 3, ¿qué es lo que dice Jesús? Por tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya es condenado por no haber creído. Y Jesús miraba la generación donde estaban ellos en ese momento y veía a la gente que vivían esclavizados en sus pecados, y Jesús quería salvarlos, trasladarnos del reino del enemigo para que disfrutaran de su voluntad, del reino donde no hay enfermedad, donde no hay pecado, donde no hay tentación, donde no hay muerte, donde uno puede ver a Dios con sus ojos. Es lo que Jesús quería para ellos de su generación. Y esto es algo urgente no solamente para ellos, en su generación, pero en cada generación. Hay personas que no conocen el mensaje de Jesús, que no conocen la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Si tú estás viendo este video, tú tienes un privilegio muy grande. ¿Cuántas personas en el mundo nacen, viven, crecen, se envejecen y se mueren sin conocer el mensaje de Jesús? Hay millones y millones de personas que viven y mueren así. ¿Y qué pasa con ellos? Es lo que Jesús dice. El que cree no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y esto es lo que conmueve el corazón de Dios. Romanos 10 lo dice así: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Escucha el corazón de Dios. Dios en este capítulo mira la humanidad y quiere que entiendan ciertas cosas. El nombre de Jesús, el poder de Jesús para rescatarnos. Y Él envía a los 12. Y quiere hacer lo mismo con nosotros en nuestra generación también. Dios quiere usarme a mí y a ti. Pero en primer lugar, nosotros tenemos que responder al mensaje. Tenemos aquí algo muy triste, versículos 7 al 9. Un hombre, un rey, el rey Herodes, le gustaba saber de las cosas de Dios, pero nunca se entregó a Jesús. Versículo 7. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado. Y aquí se refiere a Juan el Bautista. Si te acuerdas de la historia, él había mandado que mataran a Juan el Bautista porque Juan le dijo la verdad. Él tenía como esposa la hermana de su hermano. Y Juan el Bautista le dijo: no es correcto. Estás viviendo en adulterio. Tú no puedes estar bien con Dios y vivir así. Y eso no le gustó al rey. Y lo mató. Entonces, viendo a Jesús y escuchando el mensaje, estaba perplejo. No sabía quién era. Y algunos decían que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Otros decían que se había parecido Elías. Elías era es un profeta muy famoso del Antiguo Testamento. Y otros, en fin, que había resucitado a algunos de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que lo cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Juan tenía la emoción de presenciar
un milagro, una sanación, cuando alguien echa fuera un demonio de otra persona. Eso es lo que anhelaba ver él. Le tenía esa curiosidad de ver, de experimentar, pero en realidad no existía en su corazón el deseo de entregarse a Dios, de arrepentirse de sus pecados, de dejar atrás su pecado. Y vamos a decir que en nuestro tiempo hay mucha gente muy semejante a él. Escuchan de un lugar donde hay milagros, de un tal virgen, de un tal pastor, y uno va con emoción de ver, de experimentar, pero no con el corazón entregado a Dios, de decir: Dios, me arrepiento de mis pecados, necesito que Jesús me perdone, yo quiero vivir para ti, por siempre. Son pocas las personas que responden de esta forma. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos para nosotros en nuestro tiempo? Quiero terminar con 3 pensamientos. En realidad son 3 oraciones. Siento que debemos hablar con Dios y decirle a Dios: Dios, en primer lugar, Dios, ayúdame a no ser como Herodes, de simplemente tener los deseos de ver un milagro, experimentar algo milagroso, de simplemente ver el poder de Dios. Dios, no. Ayúdame a no ser así. Ayúdame a tener un corazón tierno, entregado. En verdad, Dios, tú sálvame, tú rescátame, tú perdóname, tú, oh Dios, úsame. Quiero ser tuyo. Dame un amor sincero hacia ti, de no vivir para el reino de este mundo, sino para tu reino. Esto es lo primero que tenemos que decirle a Dios. Y la segunda cosa es esto: Dios, como tú usabas a los discípulos, úsame a mí también. Ahora que yo entiendo, ahora que yo comprendo, ahora que tú me has salvado, ahora que tú me has dado un entendimiento, úsame en mi generación. Dios, eso es lo que te apasiona a ti, eso es lo que te conmueve a ti. Dios, que sea esto el deseo ardiente de mi corazón igual. Lo que es importante para ti, que sea importante para mí. Lo que es el latido de tu corazón, que sea el latido de mi corazón. Dios, con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mi pareja, con mis padres. Segunda oración: Dios, úsame. Y tercera oración. Aquí leemos mucho del poder de Dios, y no tiene nada de malo decirle a Dios: Dios, yo quiero ver tu poder. Dios, yo no quiero ser rico, pero provee por mí. Quiero poner primero a tu reino, lo espiritual, no lo material, pero Dios, quiero ver tu mano en mi vida. Como los discípulos pudieron ver que tú siempre provees por ellos, haz lo mismo por mí. Dios, en las tentaciones en mi vida, los pecados que yo tengo, quiero ver tu poder en mi vida, de salir de esto. Dios, a veces soy tan terco, tan egoísta, y no pienso lo suficiente en tu reino, en lo que te es importante. Oh Dios, cambia mi corazón, despiértame. Pero Dios, también quiero tu poder en la vida de mi hijo, la vida de mi hija, que no te aman, que no te conocen. Mi papá que ya está grande, mi abuelita que está grande, que no te conoce. Dios, quiero ver tu poder, abre sus corazones, sálvalos, dales un entendimiento, dale la paz que necesitan, el perdón de pecados, la confianza que son miembros de tu reino. Dios, sálvalos, déjame ver tu poder. Y como los discípulos, seguro fue muy emocionante para ellos ver el poder de Dios. Igual para nosotros.
Cuando Dios nos ayuda a ver su poder en nuestras vidas y en nuestra generación, es algo emocionante. No para nuestra honra y gloria, sino para su honra y para su gloria. Y que Dios nos use, así como usaba a esos 12, en nuestro tiempo también. Vamos a orar. Dios, hay mucha necesidad en nuestro tiempo. Mucha necesidad. Especialmente ahora que entramos las fechas antes de la Navidad, cuando celebramos tu nacimiento, Jesús. Y mucha gente celebra sin tomarte en cuenta. Oh Dios, úsanos, despiértanos, ayúdanos, oh Dios, sentir la emoción de que esto es lo que importa, de esto es la verdad, esa es vida. Dios, personas que conocemos que están lejos de ti, oh Dios, ayúdanos a ver tu poder, sálvalos, rescátalos. Los que viven solamente para el ahora, oh Dios, prepáralos para estar en tu presencia. Dios, los hombres y mujeres que están viendo este video, Dios, levántalos y úsalos en esta generación, te pido. En el santo nombre de Jesús.